Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo número 15 del tiempo ordinario y leemos el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13, que comienza diciendo que Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos. Una de las primeras cosas que hizo Jesús al comienzo de su vida pública fue escoger a sus colaboradores. Fue completando su grupo poco a poco y finalmente tenía 12, cifra simbólica que indicaba la intención que tenía de fundar como un nuevo pueblo de Israel, como a partir de los 12 patriarcas, a partir de las 12 tribus. Y durante todo el comienzo del Evangelio vemos que los apóstoles acompañan a Jesús y están con él. Hoy vamos a ver que Jesús como que se retira y encomienda su misión a las manos de los apóstoles. Por la primera vez se van a encontrar solos, sin Jesús, encargados de predicar. Es ya el tiempo de la Iglesia que comienza. Podemos pensar en esto. Tenemos un Dios que no quiere hacerlo todo él solo, que nos espera, pero que nos confía responsabilidades importantes, uno que no nos manipula como las marionetas. Entonces tenemos que pensar cuáles son mis responsabilidades como cristiano. ¿Qué es lo que tú, Señor, te esperas de mí? Les envió. Durante los 5 primeros capítulos, San Marcos nos muestra a Jesús con sus discípulos que forman un grupo unido ante la muchedumbre, ante los adversarios. Y al momento del llamado, Marcos había notado que Jesús estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es el movimiento mismo del corazón, la sístole y diástole, la sangre que viene al corazón, después se vuelve a enviar al organismo. Es el movimiento normal del apostolado, vivir en la intimidad de Cristo y luego ir al mundo y llevar a Cristo. Es el movimiento mismo de toda vida cristiana. Nos reunimos el domingo junto a Jesús y salimos de la iglesia a la vida cotidiana para vivir en ella, pero para vivir de Jesús. Es lo que se nos dice al final, pueden ir en paz. La misa significa envío. Es Jesús el que ha instituido este ritmo. Pero ¿será que yo lo vivo así? Paso momentos con Jesús en la oración y la meditación para después salir teniendo conciencia de ser enviado por Él hacia mi vida ordinaria para hacer algo que tenga relación con Él. Les envió de dos en dos. Era necesario que fueran 2 personas para que el testimonio fuera válido, dice el Deuteronomio. Y la sabiduría de los pueblos ha hecho todo tipo de proverbios populares. Incluso en la escritura, en Cogelet, en Eclesiastés, dice 2 valen más que 1, porque si caen, el uno levanta al otro, pero hay de aquel que está solo. Es que la primera regla del apostolado es hacer equipo. La vida fraterna es ya una predicación del amor, incluso antes de hablar. Miren cómo se aman. El testimonio cristiano debe mirar a tener una forma comunitaria, en iglesia, en comunidad. Es la voluntad explícita de Jesús. Por lo tanto, tengo que preguntarme sobre mis actitudes, porque el individualismo tiene formas sutiles y como que no nos gusta que los otros estén a nuestro alrededor como si fueran a controlarnos. Y les pidió que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinturón, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Notemos que Jesús no les hace recomendaciones sobre el contenido doctrinal de su misión, no les dice lo que tienen que predicar, pero entra en los detalles para decirles lo que deben ser, porque el testimonio de la vida es más importante para Jesús que el de la palabra. El único consejo del Maestro tiene que ver con una exigencia de pobreza. Sus representantes tienen que presentarse desprovistos de todo prestigio, de toda fuerza, todo poder, de toda riqueza, teniendo como único apoyo la fe en aquel que les envía. Y San Pablo va a desarrollar esta exigencia cuando dice el tesoro del conocimiento de la gloria que resplandece sobre el rostro de Cristo. Nosotros lo llevamos en unas vasijas frágiles, de barro, para que se vea que esta fuerza incomparable viene de Dios y no de nosotros. Y San Pablo hablaba de su pobreza. Cuando vine a ustedes, no me presenté con el prestigio de la palabra o de la sabiduría, sino casi temblando, a fin de que la fe de ustedes no se funde sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre la fuerza, la potencia de Dios. Sí, lo que Jesús quiere es que haya personas
ligeras, sin equipajes que pesan demasiado, siempre dispuestas a partir a otro lugar, personas disponibles. La Iglesia debería aligerarse siempre para estar disponible a los impulsos del Espíritu. Pero yo, ante esa exigencia de pobreza, Jesús dice netamente a sus amigos que vivan con lo estricto necesario. Hay que vencer la tentación de la plata, la tentación del poder, la primera victoria del Evangelio, la primera predicación indispensable a este mundo ávido. La primera batalla es contra un enemigo mayor que la humanidad. Es la poseer las riquezas, la fuerza, el poder, que es una fuente de división, de conflictos, de orgullo. Y tenemos siempre que pedirle al Señor que nos ayude a acercarnos a este ideal de estar despojados de tantas cosas como Él desea. Y les dice: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben y los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Es impresionante la importancia del rechazo de acogida en este discurso de Jesús. ¿Los discípulos han tenido siempre éxito? Pues quizá no, probablemente no. Porque podemos adivinar, la gente a la que llegaban estos discípulos, decir, pero ustedes nos piden que nos convirtamos, pero si nosotros ya estamos bien. Si nosotros somos buenos judíos tradicionales, ¿por qué tenemos que cambiar nuestras costumbres? Vayan a predicar a otro sitio. Las dificultades que tenemos los cristianos para presentar nuestra fe hoy no son muy diferentes, pero el Señor nos dice: no se inquieten, eso estaba previsto, se lo había dicho. No nos hagamos ilusiones, el mensaje verdadero de la fe es rechazado por un gran número de personas hoy como en el tiempo de Jesús. Pero lo que Jesús nos pide es que seamos personas que saben estar de pie, que no se desaniman. Si no les acogen en un lugar, vayan a otro. Nos vamos a encontrar ante la increencia, la indiferencia, el rechazo. Pero todo eso es normal para Jesús, que la misión es difícil. Jesús nos ha advertido antes de que seamos enviados a predicar el Evangelio. Y los discípulos partieron, se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Hacen los discípulos exactamente lo que han visto que Jesús hacía desde que estaban con él. Aquí vemos en 3 frases el contenido de su misión. Primero, proclamaban la palabra, que pide un cambio de vida, una conversión. Hay un combate contra el mal, expulsar los demonios del ser humano para liberarlo, y una acción en favor de los pobres, de los enfermos, que mejora su vida y aporta una curación. La conversión es el primer contenido de la predicación. Cambien de vida, conviértanse. Y se comprende que los discípulos hayan sido poco escuchados, que hayan las personas rechazado de acogerlos. Porque a las personas normalmente no les gusta cambiar de vida. Que nos dejen tranquilos, Dios nos crea problemas, Él que nos pide que nos comprometamos en una vida nueva. La palabra griega que traduce conversión es metanoia, que significa cambiar mentalidad o cambiar de espíritu. Se trata de cambiar la cabeza. Vamos caminando en una dirección y es decidir partir en el sentido inverso. Y esto no es cosa de poco. Es que el Evangelio es serio, es exigente. ¿Y qué hemos hecho de él? A veces hemos hecho solo una doctrina bien tranquila, un narcótico, una somnolencia, la justificación de nuestras ambigüedades, como un seguro a todo riesgo, como un mantener el orden establecido, como una rutina de nuestras costumbres. Y en cambio dice que predicaban, que gritaban, porque es el verbo ekerios xan, gritaban que había que cambiar de vida, metanoia. Y también expulsaban a los demonios. Marcos utiliza los esquemas mentales de sus contemporáneos, pero es evidente que la misión tiene un carácter dramático, es como un combate, una lucha contra el reino del mal en el mundo. Y estos enviados de Jesús no hacen publicidad de un producto que se vende bien, parten para afrontar a un adversario terrible. Y la oposición que encuentran no viene solamente de las personas que rechazan porque no lo han comprendido. No, hay una fuerza de oposición, una resistencia al Evangelio que viene de más lejos, lo que llamaríamos el pecado del mundo. Y finalmente ungían a los enfermos y los curaban.
es arrancar a los hombres, a las personas, de las fuerzas malignas que los pierden. Y es trabajar en su promoción positiva, es curarlos. Esto forma parte de las exigencias explícitas que nos hace el Señor. Esta consigna tiene hoy todo su valor, aunque tenga en nuestra civilización una forma concreta diferente. Porque evangelizar no es solamente, ni sobre todo, enseñar, es también liberar de las fuerzas del mal. ¿Qué formas modernas y adaptadas a nuestro tiempo debería tener hoy el anuncio del Evangelio? ¿Cuáles son los males contra los que deberíamos luchar? ¿De qué curación tiene necesidad hoy nuestra sociedad? El Evangelio es siempre muy actual, pero somos nosotros los que tenemos que escuchar su llamado a la conversión. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.